Bueno, sea lo primero, expresarle mi agradecimiento al Consejo Nacional de Operación, especialmente a su presidente, Diego León, al Comité Asesor de Comercialización, especialmente a su presidente Jairo, por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes este panel, tal vez el más nutrido de todos. Estamos 9 panelistas, de manera que yo creo que vamos a sacar el mejor provecho de este intercambio de ideas. Este congreso, como lo sabemos todos, es el 25º que se realiza de la energía mayorista, que coincide con la celebración de los 25 años de la expedición de la Ley Eléctrica, la 143 del 94, y también de la Ley de Servicios Públicos, la 142 de 1994. Este sistema energético que tenemos en el país y este marco regulatorio que hemos tenido durante estos 25 años ha sido puesto a prueba con 3 niños que hemos pasado indemnes, lo cual muestra la solidez y la fortaleza de este sistema, que por lo demás no es casual que se tenga en tan alta estima y reconocimiento a nivel internacional. El Foro Económico Mundial le da un 8º lugar al sistema energético colombiano por el desempeño de su arquitectura, siendo Colombia el único país por fuera de Europa que está en el top 10 a nivel mundial. Pero, obvio, eso no nos puede llevar a la autocomplacencia. Y yo creo que es el sentido que tienen estos congresos, de pasar revista y mirar lo bueno, lo malo y lo feo, y anticipadamente tratar de poner correctivos a lo que marcha mal y ajustar las normas regulatorias. No olvidemos que, a pesar de esto que acabo de decir, en el año 2015, con ocasión del niño que tuvimos amagos de racionamiento. Es más, no tuvimos racionamiento, pero para ser francos, tuvimos autorracionamiento, que evitó que el país sí se apagara, pero tuvimos que racionalizarnos, haciendo un uso más eficiente de la energía. Aquí se ha citado mucho a Einstein. Yo prefiero ahora citar a Darwin cuando decía que los sobrevivientes no serán ni los más inteligentes ni los más capaces, sino aquellos que sean capaces de adaptarse mejor y, añadiría yo, y más rápido al cambio. Y efectivamente estamos pasando de una época de cambios a un cambio de época. Porque tenemos de por medio 3 aspectos relevantes que obligan a que nos adaptemos. El primero de ellos, la 4ª revolución industrial. El segundo de ellos, los objetivos del desarrollo sostenible. Y el tercero, la COP21. Esto, afortunadamente, en el año 2014, aquí con el concurso de mi viceministro Orlando Cabrales y secundando la iniciativa parlamentaria
del senador José David Name, logramos sacar avante la ley 1715 del 2014, que abrió las avenidas para la transición energética en el país. Y gracias también al esfuerzo que ha venido haciendo la CREC desde el punto de vista regulatorio, fue posible que se realizara con éxito, que todos celebramos, la primera subasta que yo denomino convergente, porque es la primera vez que concurren en simultánea generadores y comercializadores, como dice la ministra de Minas y Energía, María Fernanda, las dos puntas. Pero todo esto ha dado lugar a una reconfiguración del mercado energético en el mundo y particularmente en Colombia. Y termino estos comentarios para ponernos en contexto y como para suscitar el debate en este panel. Termino diciendo que con la integración de las fuentes no convencionales de energías renovables a la matriz, vamos a tener una matriz más robusta, más diversificada de lo que es, más resiliente al cambio climático, lo cual va a posibilitar que se cumpla lo que dispone la ley, que los servicios públicos, y que es un servicio público esencial, como está definido también en la ley, se debe prestar con eficiencia, con continuidad y, lógicamente, también con equidad, dando acceso y hasta lograr la meta que hace rato ha debido cumplirse de acuerdo con la ley 143 del 94, pero no la hemos alcanzado, que es el de la universalización en la cobertura del servicio. Y entendiendo que las fuentes no convencionales de energías renovables no vienen a sustituir, no vienen a desplazar, no vienen para nada a reemplazar las fuentes convencionales, sino que vienen a complementarlas. Yo he venido sosteniendo, y quiero con esto concluir mis comentarios, que las fuentes no convencionales de energías renovables están llamadas a servir de respaldo a los generadores convencionales, y la generación con fuentes convencionales están llamadas a ser el respaldo de las fuentes no convencionales. Dicho esto, quiero establecer como unas reglas de juego para sacarle el mejor provecho a este panel. En primera instancia, le vamos a dar 2 minutos a cada uno de los participantes para que nos den un primer vistazo general a la temática que nos convoca en este congreso, y luego tendremos un ciclo de preguntas y respuestas en donde las respuestas, la presentación inicial, máximo 3 minutos, y para las respuestas a las preguntas que vamos a formular, tendrán entre 2, máximo 3 minutos. Me van a disculpar que eventualmente tengamos que cortar para efectos de que podamos evacuar 8 preguntas nada más, todas ellas provocativas y provocadoras, para compartir con el auditorio. Entonces, quiero comenzar con el amigo Byron para que en unos 3 minutos máximo nos dé sus primeras impresiones. Bueno, muy buenos días a todos, a los organizadores, Alberto, Olga, CAC, CNO, gracias por la invitación.
Digamos que el objetivo del panel, la misión de transformación energética e industria, hoy esperábamos de pronto tener un poco más de insumos para discusión. Nosotros desde la asociación siempre hemos visto la transformación energética o la transición energética como cómo logramos tener cada vez un sector energético con más energía y con menos emisiones. Sacar un poco la discusión del sector eléctrico, volver una discusión del sector energético, y esa discusión se basa en cómo lograr cada vez una electrificación sostenible, y es decir, un consumo más intensivo de electricidad, pero manteniendo los pilares que siempre han regido al sector, que es la confiabilidad, la sostenibilidad ambiental y, por supuesto, la eficiencia. Doctor Amílcar lo decía muy bien, en los últimos 25 años hemos construido un sector de referencia mundial, y claramente ese sector de referencia mundial no implica que nosotros podamos mejorar, tengamos oportunidad de hacer la incorporación de nuevas tecnologías, y acá nuevas tecnologías es un concepto muchísimo más amplio a únicamente las nuevas tecnologías de generación, pero ahí está el gran reto, y nosotros, digamos, como conjunto de gremios del sector eléctrico, hemos dicho, ese cambio tecnológico tiene que darse bajo los principios de eficiencia y confiabilidad. Yo creo que ese ha sido el pedido mismo del sector, es hagamos los cambios o miremos, analicemos qué oportunidades de mejora hay en el sector, pero esas oportunidades de mejora deben regirse por unos principios, y esos principios es lograr más eficiencia, más confiabilidad, más cobertura, más sostenibilidad ambiental. El tema al final es que el objetivo no debe ser introducir una tecnología. El objetivo es que a través de esas tecnologías o a través de esas nuevas tecnologías prestemos un mejor servicio a los usuarios. Ese debería ser el objetivo fundamental. Desde la onda de la generación siempre lo insistiremos, lo hemos insistido desde hace más de 3 años. Creemos que el cambio se puede dar, y la reciente subasta mostró eso, bajo esquemas de libre competencia entre todos los agentes. Y al final esa promoción de competencia entre todos los agentes y todas las tecnologías nos permite encontrar cuál es el camino, el mejor camino que se debe seguir a partir del sector. Todo el apoyo al gobierno en los cambios o en las propuestas que se están realizando. Sabemos que esas propuestas se están discutiendo entre diferentes expertos, y creemos que esas propuestas van en sí a mejorar la misma funcionamiento del sector. Pero el mensaje también al final es construir sobre lo construido. Si bien hay nuevas cosas que se pueden hacer, nuevos cambios que se pueden dar, mejoras que se pueden establecer, no podemos también desconocer todo lo que se ha construido, las inversiones que se han realizado, los marcos regulatorios, que de cierta manera esa estabilidad ha permitido crear inversiones, cuantiosas inversiones en el sector, que también deben reconocerse. Al final, desde la asociación, pues estamos abiertos a dar las discusiones que se consideren convenientes para mejorar la formación de precios, para mejorar la confiabilidad, la eficiencia, y seguirnos manteniendo con la sostenibilidad ambiental, que ha sido la referencia del sector. Muchas gracias, Bayro. Ahora le damos la palabra a José Camilo. Gracias, ministro. Gracias, Alberto, Olguita, por invitarnos. Ministro, un pajarito me dijo, y no es Hugo Chávez, que usted está de cumpleaños hoy. ¿Es cierto eso? Pues por ahí dicen. Felicitaciones, ministro. Su cumpleaños coincide con los 25 años de las leyes 142, 143, del cual usted fue artífice. Recordemos nosotros, no es que seamos muy viejos todos los que estamos acá, pues, pero esa gran comisión quinta de Senado, en la cual usted era participante con los honorables senadores Salomón Nader, Hugo Serrano, José Name, Julio Guerra, que se dieron unos debates importantes y fueron los artífices de esas reformas estructurales que hoy, 25 años después, Julio, como lo dijo el ministro Amílcar, y había un Mansur ahí, Julio. un pariente también. Claro. Y las reformas estructurales que se dieron en ese momento, hoy vemos unos frutos, como usted lo dijo, el balance es positivo, sin duda alguna. Yo no voy a entrar en detalles en ello, y creo que 25 años después, a raíz de todas estas transformaciones, los avances tecnológicos que se están dando,
el sector requiere unos ajustes, una modernización, pero para construir sobre lo construido, como lo decía Byron, y nosotros, sin duda, como Asocodis, acompañamos al gobierno en ese sentido, en establecer una hoja de ruta hacia adelante que involucre los temas de la transformación, que involucre la participación mucho más activa de los usuarios. Y la misión, como tal, la vemos como un insumo, debe ser un insumo, las recomendaciones que haga la misión debe ser un insumo para el Ministerio de Minas desde el punto de vista de la política pública, para la regulación, para la CREP desde el punto de vista de la regulación, para efectos de que esas instituciones puedan tomar esas recomendaciones y analizarlas en el contexto de la institucionalidad y, por supuesto, dentro de las funciones de cada uno de esos organismos. Nosotros esperamos, pues, que las recomendaciones que se den por parte de la misión, así como otras que puedan venir, porque debemos estar también nosotros abiertos a participar en ese proceso, estén evaluadas con un análisis de impacto normativo, o sea, que todas las recomendaciones estén soportadas en un análisis de beneficio costo positivo neto para la sociedad. Ese es como el punto importante. Y nosotros creemos que por parte de la misión, vale la pena mencionarlo, hemos tenido las puertas abiertas, hemos conversado en diferentes momentos con ellos, le hemos planteado todos los temas que creemos que son fundamentales, que no vamos a abordar ahora, estoy hablando desde el punto de vista general. ¿Y qué esperamos ahora? Bueno, que nos entreguen los documentos, pues, que están terminando y que están analizando los peer reviews para nosotros poder enriquecer ese análisis, esa discusión hacia adelante. O sea, esto es lo que estamos esperando en este momento, pero reitero, de parte de Asocodis acompañamos, respaldamos, valoramos la convocatoria de la misión y la consideramos como un insumo que debe enriquecer tanto al Ministerio de Minas desde el punto de vista de la política pública, a la Comisión desde el punto de vista de la regulación y a otras instituciones, pero evidentemente toda recomendación debe estar soportada en un análisis de impacto normativo donde se demuestre el beneficio neto positivo para toda la sociedad colombiana. Mucho más ahora, ministro, y para todos, en los cuales a través de las redes sociales estamos viendo que toda la ciudadanía, todos los usuarios quieren participar mucho más de las decisiones que les afectan, que les competen. Entonces, yo creo que hay que hacer un tema abierto, donde se demuestre, pues, los beneficios para toda la sociedad, y bienvenidos, o sea, y con una participación mucho más activa de los usuarios. Nosotros somos gomosos en eso y contribuimos mucho en el tema, y más adelante, bueno, les comentaré un poquito más de detalle. Voy a dejar un poquito de tiempo para más adelante, ministro, para que ese tiempo que me resta aquí me lo pueda dar más adelante. Camilo. Muchas gracias, doctor Amílcar. Bueno, primero yo quiero resaltar algo que me tiene muy contento, que estamos hablando de construir sobre lo construido. Ese es uno de los dolores de cabeza que hemos tenido en Colombia, que cada gobierno que llega cree que es el ombligo del mundo y El que adanismo, a partir… el adanismo. Exactamente. Y aquí estamos viendo que los diferentes gremios y las diferentes empresas estamos coincidiendo en que es necesario no olvidar los avances importantes que hemos tenido en los últimos años. Esto no se está construyendo en esta oportunidad simplemente porque fueron geniales y ahora pensaron que era fundamental hacer este proceso. Eso viene de gobiernos atrás que hoy realmente se ven reflejados en estos pactos también que estamos haciendo con los empresarios. Yo creo que es muy importante que entendamos que por fin entendieron que los triunfos tempranos que le pueden dar las empresas colombianas al sector son muy importantes para el gobierno nacional, que los gobiernos son lentos, que las políticas que se hacen en un momento determinado se demoran en aplicarse, que ellos nos tienen que dar la parte normativa y que nosotros, a través de nuestras empresas y nuestros gremios, podemos agilizar el proceso. Ayer mismo lo estábamos viendo con la vicepresidenta de la República y con la ministra, donde estamos haciendo pactos fundamentales en estos temas energéticos. Pero ¿qué nos preocupa? Porque aquí no todo es color de rosa. Estamos hablando de la transformación energética, y cuando hablamos de transformación energética tenemos que incluir todo. Y hay veces parece que nos diera miedo hablar de carbón, que nos diera miedo de hablar de esos temas que son una ventaja comparativa y que nos han servido para no tener los apagones en los últimos acontecimientos. Hay que saber que había que incluir el petróleo, el carbón en este proceso, y que creemos que, aunque se está desarrollando el proceso, se puede integrar al final para tener la matriz general que tenemos que tener todos en un momento determinado. Igualmente, me parece fundamental el tema de la eficiencia energética y la movilidad, que también brilló por su ausencia en esto que se está
hablando en este instante. Es fundamental la eficiencia energética, entendemos el COP21, que ahí está parte de la solución fundamental en el proceso, y el tema de movilidad, que es tener en cuenta la demanda, que es fundamental en el proceso. Aquí lo estamos haciendo de manera muy seria y coordinada, y queremos que con el gobierno pues tengamos esa oportunidad de hablarlo. Y tengo que decirle también que hoy fui partícipe con usted, doctor, en el Congreso de Colombia de esa ley de hace 25 años, y sale esta columna nuestra donde estamos diciendo que hay que tener mucho cuidado, porque ahorita estamos hablando mucho que queremos modificar la ley 142 y 143. Esa ley nos sirvió muchísimo para avanzar, para que tuviéramos un desarrollo importante, para cerrar brechas, pero ¿qué encontramos en este instante que nos preocupa? Que por abrir esa puerta puede ser una cosa muy peligrosa para todos, porque aquí incorporarían muchos proyectos de ley que se han podido frenar en un momento determinado porque no han logrado el consenso, pero si se llega a abrir esa puerta, sería una caja de Pandora que podría costarle muy duro a todos los colombianos. Por eso yo los invito a que cuando tengamos un pacto nacional para modificar la ley 142 lo hagamos, pero no improvisemos simplemente para tratar de cubrir errores del plan de desarrollo o cosas por el estilo. Y por último, algo fundamental que tenemos que incorporar, el análisis de impacto normativo. Eso es fundamental para todos, cada vez que se tome una decisión por parte del Estado, tener la tranquilidad de saber cuál es realmente el costo que va a tener para las empresas, para las industrias, y tener la seguridad jurídica. Y termino diciéndole que esa seguridad jurídica es fundamental también, dar un llamado de atención desde este evento para decir que la reforma tributaria que se está presentando no se debe modificar nada, porque ganamos mucho a las empresas con lo que se dejó estipulado en esa reforma, pero sería gravísimo que se perdiera, porque la gente no entiende que si no se tramita antes del 31 de diciembre, en el 2020 se perderán todos los estímulos que tenemos en el sector. Así que ahí dejo para no extenderme demasiado. Muy bien, Camilo, muy disciplinados han estado todos. Seguimos con María Luisa. Gracias, Amílcar. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hace 5 años, en este mismo escenario, se estaban conmemorando los 20 años de las reformas de los años 90. Y había mucha complacencia, mucho entusiasmo, celebrando los éxitos, especialmente en materia de confiabilidad. Y como lo decía Amílcar hace un rato, ese ha sido el tema en que el país ha tenido, se podría calificar como un 5 aclamado, porque realmente sí tenemos un sistema confiable, reconocido internacionalmente por esa característica, que afortunadamente nos ha permitido sobrellevar los problemas climáticos de varios niños, y particularmente el del año 2016, que fue especialmente crítico porque se sumaron muchos problemas al elemento climático que se presentaba en ese momento, y lo superamos con éxito sin tener racionamiento ni un solo día. De manera que hay razones para celebrar ahora también, 5 años después, en este mismo escenario, ya se puede hablar del tema de la competitividad. Hace 5 años era un tema relativamente tabú, nos veían a la demanda como si fuéramos casi unos subversivos por plantear el tema de los precios de la energía, pero creo que en este momento ya se reconoce la importancia de tener medidas que mejoren la competitividad, y así se refleja en la agenda de temas que tiene planteada la misión de transformación energética. En realidad, si uno ve en el foco 1, por ejemplo, cuando hablan de la expansión del sistema, se están revisando temas que antiguamente no se podían tocar. Nosotros consideramos que es la oportunidad ideal para mirar la eficiencia de los mecanismos de expansión, de los incentivos, en fin. En el foco 2, cuando se habla del tema de gas, también se van a tocar asuntos relacionados con la competitividad, en el sentido más que todo del funcionamiento adecuado de los mercados. Y en el foco 5, con el tema de la institucionalidad, también va a haber una oportunidad importante para revisar asuntos que se consideraban dogmas,
pero que realmente hoy en día sí vemos la necesidad de cambiar, algunos relacionados, por ejemplo, con el tema de la transparencia, para que se puedan tomar decisiones óptimas en los mercados, para que los agentes y particularmente la demanda pueda adoptar las decisiones que necesita, teniendo toda la información para poderlo hacer en las mejores condiciones. De manera que bienvenidas todas estas revisiones que plantea la misión. Nosotros tenemos expectativas muy positivas al respecto, como lo vamos a profundizar en el resto de este panel, pero quisiera terminar esta introducción diciendo que esperamos que lo que se logre con esta misión mejore la confiabilidad, mejore los temas relacionados con la competencia en estos mercados, haya más transparencia y haya eficiencia. Entonces, creemos que la misión es el escenario oportuno para tratar estos 4 temas con profundidad. Muchas gracias, María Luisa. Ahora Germán. Muchas gracias, Amílcar, y felicitaciones. Muchas gracias. Agradezco también a Alberto, a Olga, Ceneo, al CAC, por esta invitación que realmente a esta discusión en este momento resulta muy interesante. Yo vengo asistiendo a estos eventos durante prácticamente todos los 25 años y en realidad en este momento siente uno un ambiente especial, un ambiente muy importante porque estamos hablando de cambios, estamos hablando de transformación. Nuestro modelo eléctrico, digamos, que arranca como más o menos a imagen y semejanza del modelo inglés, en términos estructurales no ha tenido grandes modificaciones. Tal vez el único cambio importante que puede uno resaltar fue el cambio del cargo por capacidad al cargo por confiabilidad, que en el fondo pues tampoco era un cambio, no fue un cambio demasiado significativo. Pero en términos generales, el modelo de corto plazo, del mercado de corto plazo, del mercado de contratos, no se ha modificado, permanece más o menos igual. Y la participación de la demanda sigue siendo pasiva, en fin, hay cosas que están tal como se concibieron en su momento. Desde luego esto ha tenido éxitos importantes, el modelo ha funcionado en términos generales, pero yo creo que hemos sido lentos en los cambios, ¿no? Mientras el modelo inglés ha tenido por lo menos tal vez unas 5 o 6 transformaciones de fondo de verdad, nosotros no las hemos tenido. Entonces, es un momento por eso muy importante que se esté hablando de la transformación. Sin lugar a dudas, la ley 1715 marca un camino hacia ese proceso, abre un espacio por lo menos para que las tecnologías de energías renovables puedan irrumpir. Nos hemos demorado un tiempo, como siempre, en el proceso reglamentario y demás, pero yo creo que ha llegado ya, con la subasta como un hito fundamental, el inicio de un proceso del cambio de la estructura, digamos, de generación de la matriz energética, y eso es muy importante. Yo, digamos, como representante de alguna manera de una serie de empresas que todavía no actúan en el mercado, que están interesadas en entrar a participar, a invertir y a desarrollar proyectos, entiende uno un poco la visión que desde afuera se puede tener de este mercado. Obviamente uno tiene sus taras, si se puede decir, porque lo ha vivido y ha sido parte de la discusión durante muchos años, pero cuando uno observa la visión que tienen personas que vienen de afuera, encuentra que evidentemente hay numerosos elementos que se pueden mejorar en nuestro mercado. Llama mucho la atención para casi todos los agentes que vienen de afuera la imposibilidad de conocer una curva de forward de precios de contratos, sin lo cual les cuesta trabajo entender cómo pueden ir a ofrecer precios o a discutir contratos con clientes, que es más o menos lo que plantea María Luisa en el sentido de la transparencia. Eso es fundamental en un mercado
para su desarrollo. Eso aquí, por alguna razón, no existe. Y así otros elementos que hacen, de pronto, dificultan algunas barreras que uno de pronto no observa. Y yo creo que esta misión de transformación llega en un buen momento para analizar estos aspectos. El concepto o el tema del cargo por confiabilidad, que si bien ha cumplido un papel que nadie desconoce, también es hora de reflexionar si se puede mejorar con la irrupción de nuevas tecnologías, el concepto en general de confiabilidad, cómo lo podemos mejorar. El tema de la posibilidad de que se amplíen los mecanismos de contratación, y yo creo que en eso la CREG ha sido bien proactiva con la resolución 114 y esperamos que eso funcione. Entonces estamos en un momento muy interesante y la misión esperamos contribuya a que esas transformaciones se hagan con buena reflexión, con buen análisis, conceptualmente discutidas, que participemos todos los actores y que al final podamos entre todos construir una nueva etapa, digamos, del sector. Obviamente no se trata de desconocer lo que ya hemos hecho, sino de ir en un proceso de mejora, en un momento, repito, en que el mundo también está cambiando en términos energéticos de una manera supremamente acelerada. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero resaltar lo que acaba de decir Germán. Es decir, él está representando un nuevo agente en el mercado. Aquí están ahora representados 9 agentes y seguramente vendrán más. Yo creo que para el próximo congreso ya hay que partir el panel en 2, porque vendrán nuevos agentes, vendrán los agentes, los agregadores, vendrán. Por ahí hablé anoche, con un grupo de jóvenes que ya están gestando una nueva asociación que es los de la PCH, las pequeñas centrales de generación hídrica, y van a ir surgiendo más agentes en esta cadena. Entonces ahora seguimos con Daniel. Bueno, doctor Alberto Larte, doctora Olga, muchísimas gracias por la invitación. Felicitaciones, doctora Amílcar. Como representante de la demanda, quiero poner un poquito el debate, aunque estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, realmente, pero sí desde el punto de vista consumidor, y como lo decía hace un momento Germán, nos falta información. Y es un tema que reiteradamente en los últimos años, 5 años, he traído aquí al panel. Ojalá para el siguiente año uno pudiera tener un poquito de información sobre lo que es la curva de precios futura. Eso que le pasa no solamente a los inversionistas de fuentes renovables no convencionales, le pasa a todos los consumidores. Se le vence un contrato y no tienen ni idea de cómo va a adquirir la energía para esos años siguientes, al año 2021, 2022, 2027, no tienen ni idea. Tiene que recibir básicamente solicitudes de suministro, hace cotizaciones y confiar en que el mercado es competitivo. Yo quiero decir que realmente hay bastante diagnóstico del tema. Bienvenidos todas las misiones, bienvenidos todos los estudios, pero hay temas básicos que el tiempo es el enemigo y estamos en mora de desarrollarlos. ¿Cuáles temas, por ejemplo? Siempre vengo y hablamos de tarifas horarias. Pasa el año y venimos y volvemos a hablar de tarifas horarias y no hemos identificado por qué los agentes no pueden ofrecer tarifas horarias. Por supuesto le dicen a uno, no hay ningún obstáculo para que se ofrezcan tarifas horarias, pero en la práctica no nos ofrecen tarifas horarias. Yo creo que eso es un punto que vale la pena revisar. ¿Qué le pasa a los agentes que no pueden ofrecer tarifas horarias? En el año 2009, cuando cogí la dirección de la Cámara de Grandes Consumidores, me reuní con algunos agentes de generación. Su explicación fue básicamente, no podemos colocar precios de oferta horarios. Algunos expertos del sector me dicen, esa no es ninguna razón válida o no es suficiente, pero en la práctica no lo tenemos, entonces yo creo que vale la pena hacer esa revisión.
Con José Camilo hace ya como 3 años venimos hablando de la importancia de tener tarifas binomias. Bueno, tenemos ya una resolución 15 que fija la remuneración del operador de red, pero eso no quiere decir que no podamos estudiar la posibilidad de tener tarifas binomias. Y eso es un tema muy importante porque lo decía Camilo hace un momento para el tema de eficiencia energética. Y venimos y esperamos que el siguiente año uno pueda decir, oye, ya avanzamos en esos temas. Yo digo, el tiempo es el enemigo, en todo el tiempo es el enemigo. Cuando alguien está dirigiendo en el gobierno nacional, pues tiene un periodo fijo. Hay que tomar las decisiones a tiempo, porque si no se toman, ahí se van a venir postergando. Y el industrial, pues es un tema de competitividad, es un tema de permanencia, y si no tiene unas señales adecuadas de precios, si no tiene una información adecuada, pues vamos a seguir en el mismo tema. Bienvenida a la misión de transformación, bienvenidos a esos análisis, más que bienvenido ese plan de ejecución, porque es que ya hay buenos diagnósticos, pero ojalá tengamos una buena gerencia para la implementación de esas recomendaciones. Si no las implementamos, vamos a seguir con buenos estudios y ahí lo que falta es implementación. Muy bien, muchas gracias, Marta. Bueno, ministro, muy feliz cumpleaños y Muchas muchas gracias gracias al CAC y al CNO por esta invitación. Pues lo primero que quiero decir es que nos sentimos, y creo que es un sentimiento conjunto, muy felices todos con el buen ranking que tiene Colombia, el sector eléctrico, dentro de los top 10. Sin embargo, y lastimosamente, la mala noticia es que este sector no es perfecto. Podemos estar entre los 10 primeros, pero este es un sector que está lleno de problemas y lleno de problemas en todas las actividades. Y en el mejor sentido, es un sector que se ha venido construyendo, que partimos de un modelo ajeno, partimos del modelo inglés, pero Colombia está muy lejos de ser Inglaterra. Tenemos un montón de diferencias sustanciales y por esto siempre se ha venido trabajando y se han venido haciendo los ajustes pertinentes, pero nos queda faltando. Nos queda faltando y creo que así acertadamente lo han percibido y lo han entendido tanto el Ministerio como la CREG, como la UME y todas las entidades gubernamentales, y por eso aparece la misión de transformación energética y de industria. Entonces es bienvenida porque debemos empezar a hacer todos los otros ajustes que nos hacen falta para que este sector se mantenga dentro de este ranking de los top 10. Pero tenemos que tener mucho cuidado, y ese es nuestro llamado, en esta transformación energética, porque si bien estamos partiendo, o sea, estamos haciendo un estudio de todo lo que hay, lo que tenemos, cuál es la problemática, cuáles son las ventajas, tenemos que tener muy en cuenta las cosas que ya se han implementado y que ya tenemos de alguna forma. Entonces la transformación no puede ser borrón y cuenta nueva. O sea, ya hemos pagado un precio, ya tenemos una experiencia, ya se han pagado, se han hecho inversiones grandísimas en el sector que no simplemente se pueden desechar y volvamos a arrancar. Entonces el llamado es, dentro de esta misión hay que tener en cuenta, y las cosas que ya tenemos hay que conservarlas, y las que no sirven o las que están flaqueando, entonces transformarlas y ajustarlas. No se puede, pues no sería viable, considero yo, hacer borrón y cuenta nueva. Tenemos que aprender de la experiencia ajena, y no solamente de la experiencia ajena en las cosas buenas, sino en los errores que han cometido para que no los cometamos. O sea, si estamos haciendo un referenciamiento internacional, miremos también no solamente las cosas buenas que han hecho, sino de las cosas que han hecho en cuáles han fallado, para que no cometamos el mismo error. Y hagamos este referenciamiento, pero cuando vamos a hacer las implementaciones, customicemos. O sea, yo no me puedo venir a montar acá, por decir algo, el método o la metodología japonesa, porque es que somos lejos de ser japoneses, ni las condiciones naturales, ni de situación, ni de recursos, ni de nada son iguales. Entonces, muy bien el referenciamiento, pero lo tenemos que customizar a lo que somos nosotros, a lo que es nuestro país, y lo más importante, a los recursos y la capacidad que tenemos. Lo que sí es que no nos podemos quedar mucho tiempo, porque como lo decía Daniel, el futuro ya nos arrolló, o sea, nos estamos quedando, y si no nos movemos, si no lo agilizamos, entonces ahí sí que nos vamos a quedar más atrás. Y la parte más importante, así la mencioné de última, es el usuario. En toda esta transformación debemos incluir al usuario. ¿Y el usuario en qué? Todos los que estamos acá trabajamos en el sector eléctrico, unos hace más años que otros, yo soy de las nuevas.
Pero el usuario tiene que saber, el usuario tiene completo desconocimiento del sistema y el usuario, por ejemplo, ahora con todo lo de la transformación y lo de la digitalización y todo, si el usuario no está capacitado y no conoce las ventajas y las cosas buenas que va a tener a través de eso, entonces el esquema no va a ser exitoso. Y si todo lo que estamos trabajando y todo lo que hacemos en el sector, de todas maneras para atender el usuario y para prestarle el servicio, pues este es el que mejor debería conocer todas las situaciones para que pueda tener uso de esos beneficios, beneficiarse de esa competencia, beneficiarse de esa digitalización, beneficiarse de todos esos avances que hagamos. Muchas gracias. Alejo. Muy buenos días para todos. Muchas gracias, Alberto, Olguita, por la invitación a participar en este panel. Ministro, un feliz cumpleaños. Muchas gracias. Varias cosas, cuando queda uno al final, muchas cosas de las que se han dicho, pues va a tocar repetir algunas de ellas. Pero tratando de diferenciar un poquito la introducción, yo sí quiero decir un par de cosas. Es una, yo creo que el ejercicio que está haciendo el Ministerio es un ejercicio válido, es un ejercicio necesario, es un ejercicio que había que hacer en el sector. Lamentablemente, tuvimos un tiempo, digamos, desde el punto de vista de política energética y de regulación perdido, y coincido con lo que decía Germán, más o menos después de haber generado el cargo por confiabilidad, no seguimos pensando que teníamos que adaptar. Y ahí nos fuimos quedando como mercado con unas reglas, con una forma de comportarnos, con una forma de participar, y no lo fuimos actualizando. Cuando uno mira, digamos, lo que pasó en Estados Unidos y en Europa, ellos comenzaron a completar sus mercados desde el año más o menos 2000, 2001, 2002, y fueron haciéndolo poco a poco, fueron llenando esos espacios que veíamos en la presentación de XM ayer y que lo veíamos en la presentación de la bolsa, fueron completando esas cosas que faltaban. Nosotros no, nosotros nos quedamos con el cargo, nos quedamos con el mercado spot que teníamos y nos dimos una discusión de 15 años en cuanto a los contratos y la estandarización de los contratos, que fue, creo que 15 años, pues obviamente de mucho aprendizaje, pero demasiado lento para poder tomar un cambio. Yo creo que esto comienza a romperse, ya son más o menos unos 4 o 5 años cuando comienza, digamos, los gremios y comienza también el gobierno a entender que hay que hacer ajustes, que hay que completar este mercado, que hay que hacer ajustes y hay que hacer propuestas y hay que hacer cambios precisamente pensando en que esto cambió, pensando en que las nuevas tecnologías llegan para quedarse, pensando que el rol de los usuarios es totalmente diferente hoy en otros mercados, que los usuarios son totalmente activos, que nosotros seguimos pensando a la demanda como una línea recta y nada más. Entonces yo creo que allí nos falta, y digamos, creo que esto, digamos, es como el ejercicio de la misión, y es cómo hacemos para completar el mercado. No borrar lo que tenemos, que sería un absurdo, digamos, borrar y arrancar de cero otra vez, pero sí nos sirve para eliminar algunos mitos y dar las discusiones abiertas. Mitos como cuáles, digamos, los precios nodales, por ejemplo. Aquí todo el mundo, mucha gente dice, no, es que los precios nodales en Colombia no funcionan. Pero nunca hemos hecho, digamos, después del año 94, un nuevo estudio de decir, ¿será que sí, será que no? Otros mitos, por ejemplo, la independencia del operador. ¿Será que es bueno tenerlo afuera de XM afuera de ISA hoy o no? Pero si uno lo dice, es una vaina complicadísima. Entonces, yo creo que la misión de transformación lo que nos da es ese espacio para poder pensar y proponer y mirar qué le sacamos, qué ventajas le sacamos a cada uno de los eslabones de la cadena para hacer esto cada vez más eficiente. Yo creo que una de las cosas que encontramos nosotros desde ANDEC hace 5 años que comenzamos a estudiar todos estos mercados fue precisamente eso. ¿Cómo hacemos para hacer cada vez más eficiente el funcionamiento de un mercado? ¿Cómo hacemos para hacerlo más competitivo? ¿Cómo hacemos para darle liquidez al mercado? ¿Cómo hacemos para profundizar ese mercado? Entonces, eso creo que, digamos, es el beneficio que yo le veo a esta misión, y es poder también quitarnos de encima mitos y abrir la discusión, mirar de arriba abajo qué necesitamos y a dónde queremos llegar, que es otro de los elementos que creo que se nos perdió en el camino, y es que sacábamos mucha regulación, pero no sabíamos qué queríamos. Y terminábamos con una cantidad de mecanismos, o con unos mecanismos más bien, no con una cantidad, sino con un mecanismo para resolver todo, y eso tampoco es. Y lamentablemente nos metimos también en una moda que fue las subastas, entonces subastas para todo, cuando la subasta es simplemente un mecanismo de asignación, pero no es
no es el óptimo del deber ser, es subastas por todo porque si no, ¿qué es lo que quiero? ¿A dónde quiero llegar? Entonces, esa es como la reflexión de arranque y creo que la misión llega en un momento muy adecuado y lo que esperamos es que esto se haga de una forma ajustada y clara para que todo el mundo sepa dónde está parado. Muy bien, muchas gracias. Orlando. Gracias, ministro. Feliz cumpleaños a Olga, Alberto. Gracias por la invitación. Tres puntadas, muy brevemente para abrirle el paso a la segunda fase del panel. La primera, el poder de la calle. El poder de la calle, lo que estamos viendo en los últimos meses en varios países de la región, lo que ha pasado en Bolivia, lo que está pasando en Chile, lo que pasó recientemente en el Ecuador. El mundo asiático no es ajeno a esto, Hong Kong, las manifestaciones en Hong Kong, el Medio Oriente, Irak. El poder de la calle, que de manera muchas veces espontánea y probablemente también deliberadamente encausadas, está haciendo que se produzcan reversiones y cambios en decisiones de política pública que están tomando los gobiernos. Esa es una primera señal que yo creo que muchas veces nosotros vivimos un poquito en una urna y tenemos que entender muy bien qué es lo que está pasando ahí. Colombia, por supuesto, no es ajena a eso, lo hemos visto en el último año. Uno siente claramente un incremento, digamos, en el poder de la calle, en las manifestaciones de la gente. Y eso hay que tenerlo en el radar. Muy importante, muy importante. Tenemos que saber leer eso y probablemente hay razones y motivos diferentes en cada uno de los países, temas de desigualdad muy fuertes, temas de servicios públicos muy fuertes, temas de competitividad de los productos e incremento de los precios en los productos muy fuerte, distintas razones que están llevando a esa situación que, repito, hay que tenerla muy presente y no hay que subestimarla porque Colombia podría perfectamente terminar en una situación parecida a lo que están viviendo varios de nuestros vecinos. Segundo punto, cambio climático, la agenda ambiental, ya se ha mencionado, muy determinante. Probablemente ese poder de la calle, que también está asociado al tema de cambio climático, va a llevar a que se produzcan acciones climáticas mucho más fuertes de lo que hemos tenido hasta ahora. El efecto Greta, las manifestaciones alrededor de la cumbre que hubo en Nueva York hace unas semanas, todo eso nos lleva a pensar a que eso se va a pronunciar y el poder de los jóvenes, y eso lo vivimos nosotros en nuestras casas, el poder de los jóvenes cada vez más exigiendo cambios importantes de política que lleven a manejar el tema de cambio climático. Pero también hay que decir que esa agenda de cambio climático, esa agenda ambiental, tiene que estar asociada directamente a los temas de competitividad. Lo vimos en Francia, un país desarrollado, con el incremento del diésel, lo vimos en Ecuador, que probablemente tenía un precio de gasolina bastante subsidiado, como nosotros lo sabemos. Todos esos cambios produjeron reacciones. Entonces, eso también nos debe llevar a pensar que esta evolución energética, esta transformación energética, tiene que estar mirando los temas ambientales, pero también muy presente los temas de competitividad. Claramente, la última subasta dio resultados positivos de cómo un avance tecnológico puede traducirse en competitividad, que es muy positivo, pero claramente eso hay que replicarlo en otros ámbitos. Y tercera puntada, muy rápidamente, el rol del gas natural en todo esto. Todas las agencias internacionales predicen y pronostican que el incremento del consumo del gas natural asociado a esta agenda climática se va a dar en sintonía con el incremento del consumo de la electricidad. Es decir, va a haber una mayor tendencia a la electrificación de la economía, 60% del incremento en el consumo eléctrico en los próximos 20 años, pero un 45% del gas natural. Y eso, ministro, obedece a las características también ambientales y de competitividad, que no faltan retos ahí, pero ambientales también del gas natural. Reducción de casi el 100% de material particulado fino, que es la agenda de calidad del aire en las ciudades, por eso nosotros como sector
hemos estado muy presentes en esa agenda, pero también desde el punto de vista de emisiones de CO2, nosotros representamos como sector, como combustible, reducciones del 30% si se compara con los líquidos y del 50% si hay sustitución de carbón, sobre todo en la generación eléctrica y en la industria. Así que el gas natural pues tendrá que ser un llamado a jugar un papel importante y así lo reconoce la misión de transformación energética, sobre todo en su capítulo segundo, donde hay pues un énfasis especial en los temas de gas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a la ronda de preguntas. Comencemos con José Camilo. Con la realización y con el trabajo de la misión de transformación, el Gobierno Nacional quiere diseñar la hoja de ruta que enfrentará los desafíos para el desarrollo sostenible del sector que se derivan de la incursión de nuevas dinámicas sociales, ambientales y tecnológicas, las cuales se han referido, desde la competencia y la órbita del gremio de Asocodis particularmente, en el marco de la cadena de valor agregado de este sector y las sinergias que se comparten. En su opinión, ¿será que esta misión aborda todos los aspectos que demanda el mercado, por el lado de la oferta, por el lado de la demanda, de cara al futuro? ¿Cree, en cambio, que falta algún tema que sea fundamental, que no lo tenga contemplado en la agenda de esta misión? Gracias, ministro. Y para evitar si no vamos a otra ronda o a otra tercera vuelta, por decirlo de cierta manera, voy a tratar de ampliarme un poquitico. Nosotros siempre hemos manifestado que los fundamentales del sector, así como cuando uno dice los fundamentales de la economía, los fundamentales del sector son y siguen siendo confiabilidad, calidad, disminución de pérdida, competitividad, suficiencia. Y todos estos avances tecnológicos, sin duda, contribuyen a alcanzar esos fundamentales, esos propósitos. Nosotros vemos con la misión de transformación, incluso con los avances tecnológicos, con los nuevos modelos de negocio, el papel del distribuidor es el agente que más cambio va a tener y está teniendo. O sea, la distribución es la plataforma, la columna vertebral de todos este tipo de transacciones que se van a dar. Y vemos pues que en los 5 focos que están allí, hay focos que tienen que ver con esos temas fundamentales que mencionaba. O sea, el foco 3 se refiere a la digitalización, se refiere a la calidad, o sea, incluye muchos temas. El foco 4 incluye 2 temas fundamentales desde el punto de vista de equidad, desde el punto de vista de esos fundamentales que mencionaba, que habla del tema de cobertura, habla del tema de subsidio. El foco 1 habla sobre el tema de mercados y el tema de 5 habla de las reformas institucionales o la definición de nuevos agentes. Yo creo que con esos temas, en los términos de referencia, son muy amplios y están abordados múltiples, casi todos, la totalidad de los temas. Y nosotros incluso tuvimos la oportunidad de mencionárselos todos a la misión. Todos estos temas tecnológicos sin duda son fundamentales, pero hay un tema estructural del sector, que no podemos dejar por fuera. Y es el caso de la problemática del mercado de la costa caribe colombiana. Y no es porque esté en Cartagena, que lo quiero mencionar, sino por lo que representa la cuarta parte del país. El éxito o el fracaso en corregir los problemas de la costa caribe, no dudemos que redunda en un éxito o fracaso del modelo como tal, porque estamos hablando de una cuarta parte del país. Somos conscientes y esperamos pues que el proceso sea exitoso, con una solución estructural y definitiva a largo plazo. Pero bueno, pero hay unos temas que quisiera yo, o sea, que hoy hemos tenido unos avances importantes, como usted lo mencionaba, ministro. La ley 1715, la resolución 015, la resolución 30 de la CREC, la ley de movilidad eléctrica, el tema de las renovables, en fin, hay una serie de temas importantísimos, la resolución sobre AMI que determinó el ministerio. Pero hay unos temas, todavía tenemos unas tareas pendientes por realizar.
Me estoy extendiendo un poquitico por efectos de que pronto no hay otra vuelta. Y uno de los puntos pendientes es el tema del tratamiento con los usuarios, lo que mencionaba Orlando. O sea, la guerra de la calle, pues, pero no de Humberto, pues digámoslo de cierta manera, sino de la sociedad en su conjunto, como yo lo mencionaba también en el planteamiento. Eso hay que atender, lo de la población, y manifestar pues que participe mucho más y demostrar los impactos. Hay un tema fundamental y lo quiero mencionar. Ayer hubo un panel sobre el tema de la infraestructura AMI. La infraestructura AMI la vemos, y lo voy a decir en términos como peyorativos o sarcásticos, es como las navajas suizas. Las famosas navajas, aquella victorinosas, ¿se acuerdan? Que servían para todo, tenían como... Multiuso. Exacto, esas son las infraestructuras AMI. Son multipropósitos que van a servir para el tema de la competencia en materia de las curvas de carga, para el tema de calidad, para el tema de pérdidas, en fin, para todo. Y nosotros creemos que ese tema hay que avanzar rápidamente en el tema de las AMI, y lo digo, somos operadores de red, la responsabilidad debe estar en cabeza de los operadores de red, pero con un tratamiento de información sobre el tratamiento de datos, la gobernanza de datos, que sea en cabeza de los usuarios, porque son los propietarios de información. Más adelante, si tenemos oportunidad, avanzo un poquito más, ministro. Muchas gracias. Le hacemos la misma pregunta a Orlando. Nosotros desde el sector lo que vemos y los retos principales que tiene el sector es tema de oferta, ministro, temas de oferta, esta recurrente señal o mensajes sobre escasez en la oferta, pues afectan mucho el sector claramente. Yo creo que este gobierno ha venido tomando unas decisiones que son muy interesantes para diversificar la oferta de gas en el país, tema de no convencionales, hay una hoja de ruta ahí ya claramente, una viabilidad por parte del Consejo de Estado para pilotos en yacimientos no convencionales, que es una gran noticia. Que si usted ve los países del mundo que han hecho esto, han empezado con pilotos. Si uno ve el listado de Argentina, en Vaca Muerta son proyectos pilotos. En convencionales también, ahí hay un estudio que está contratando, que ya contrató la NH, para el tema de abastecimiento. Hay un tema que se ha mencionado acá, es el tema de información, que yo creo que todavía en el sector nuestro, si bien hemos avanzado en los últimos años, todavía nos falta avanzar mucho más en el tema de información de lo que está disponible. Eso lo sentimos y lo sufrimos en el último proceso de comercialización. Y por supuesto la conexión al mercado internacional, ¿no? Y ahí está toda esa discusión de lo del Pacífico, de cómo se hace, etcétera. Que yo creo que es un buen complemento hacerlo. Ahí la discusión, repito, es cómo se haría eso, cómo se pagaría, etcétera. Es una discusión más profunda. Y en los temas de crecimiento de la demanda, como decía ahora, el gas natural tiene un papel fundamental ahí que jugar. Lo hemos visto pues, en el sector de generación eléctrica, esta incorporación de energías renovables solamente sería posible o será posible si se maneja adecuadamente la intermitencia, y ahí el gas natural va a jugar un papel fundamental. La operatividad, la flexibilidad de las plantas térmicas a gas es mucho mayor que las térmicas a carbón para manejar esa intermitencia en todos los sectores de consumo. En el sector industrial, ahí la proyección de crecimiento es muy importante también. En el sector de movilidad, y aprovecho para hacer una manifestación, y es la siguiente: nosotros vemos que es totalmente no excluyente, totalmente complementario, tener un avance en la movilidad eléctrica y un avance en la movilidad con gas natural por los beneficios que ya mencioné. Casi un 100% de reducción en el material particulado fino, que es el que afecta la calidad del aire. Ahí la señal nuestra es, y termino con esto, es dentro de las tecnologías limpias de cero y bajas emisiones, hay que meterle la discusión de competitividad. Es decir, bienvenido el avance ahí, que se dé la señal tecnológica, pero con criterios de competitividad y que nos permitan competir con las otras tecnologías de cero y bajas emisiones. Aprovecho, Orlando, para no esperar otra ronda, para hacerte esta pregunta muy puntual que me parece muy importante y que es muy relevante para el sector. ¿Qué va a pasar
teniendo en cuenta los objetivos de esta misión, con un problema fundamental que afronta el abastecimiento de gas natural y es la segmentación del mercado. Sí, dentro de la discusión de abastecimiento hay claramente una discusión sobre cómo se está expandiendo la infraestructura de transporte en el país, porque muchas veces tenemos fuentes de gas, pero no tenemos la infraestructura de transporte para evacuar eso. Y hay dos temas fundamentales. Uno, el mercado de transporte de gas está dividido físicamente. Dividido físicamente. Tenemos un mercado de transporte en el norte y un mercado en el interior que están divididos físicamente. No hay forma. No hay forma de pasar una molécula de gas en el Caribe colombiano a Bogotá o a Medellín o a Cali, para mencionar ejemplos. No hay forma físicamente hablando. Eso lo sufrimos en el último proceso de comercialización. El llamado que le hicimos ayer a la vicepresidenta y a la ministra Suárez es que el gobierno, junto con la CREC, podamos sentar a los agentes involucrados para ver qué hay que hacer para poder integrar físicamente esos dos mercados. Eso es una cosa. Y la otra, aquí la doctora Carmenza lo conoce muy bien, es cómo repensamos el sector de transporte. Hay que revisar, tenemos que darnos la oportunidad de revisarlo. Nosotros no tenemos una propuesta concreta, aterrizada, si debemos movernos un poco más al sistema eléctrico de estampilla general y de una planeación absolutamente centralizada. Ese modelo tiene sus ventajas y sus desventajas. El sector eléctrico en la transmisión también tiene sus problemas, no se lo tengo que decir a este auditorio. No hay solución perfecta, pero yo creo, porque el sistema de transporte está en el otro extremo, es una expansión por contratos, es un contract carrier. No hay sistema perfecto, pero yo sí creo que como sector tenemos que revisar lo que tenemos de tal manera que podamos darle liquidez al mercado, poder conectar más fácilmente esas nuevas fuentes de suministro, porque efectivamente, ministro, hemos pasado de una situación en la cual históricamente Colombia tuvo dos fuentes de suministro, Piedemonte Casanareño y La Guajira, a tener una multiplicidad y una diversificación de las fuentes de suministro. Muchas gracias. Alejo, la pregunta anterior. Gracias, ministro. Un par de cosas, digamos, como por complementar. Yo creo que sí quedaron algunos temas por fuera, y aquí difiero un poco de Orlando. Yo creo que el carbón quedó por fuera. Digamos, el carbón para generación eléctrica sigue teniendo un rol. O sea, es como si los 1.600 megas, 1.500 megas que tenemos instalados hoy se hubieran desaparecido y nadie quiere hablar de carbón, ni para bien ni para mal. Y creo que todavía tenemos, digamos, unas reservas importantes, tenemos capacidad de poder usar ese carbón desde el punto de vista de generación eléctrica con la tecnología que existen hoy, ultracrítica, supercrítica y demás, de usarlo y usarlo de una forma eficiente, de una forma que no genere externalidades como el CO2. Entonces yo creo que sí es bueno dar la discusión, digamos, otros países ya la dieron, así sea para decir que hasta tal año vamos a tener carbón, pero un inversionista hoy a carbón no sabe si sí, si no, si me quieren, si no me quieren, es un tratamiento como que está en la parte de atrás, entonces pues no haberla metido dentro de la matriz cuando dentro de la misión cuando en la matriz tenemos carbón, creo que es algo que quedó por fuera. Dos, el tema de movilidad, como decía Orlando, la movilidad hay que mirarla de forma integral y no solamente desde el punto de vista eléctrico, sino mirar todos los usos y todas las fuentes, así como la matriz energética. Y lo que se dé, digamos, tiene que darse de forma eficiente. Y creo que en esta misión también quedó por fuera el tema de la movilidad. Un tema bien importante que creo que no se tocó en la misión y es todo el tema de conflictividad social, que usted, ministro, lo llamaba en su momento, la licencia social. El gran problema que estamos teniendo en infraestructura lineal, tanto en gas como en energía eléctrica, es precisamente que hacer un proyecto hoy en día es un complique. Hacer un proyecto de transmisión, recientemente salió la publicación de los retrasos que tienen los proyectos de transmisión, con casi 5 años de atraso en promedio, y eso se volvió un problema bastante grueso. Yo creo que ahí sí va a tocar comenzar a pensar
cómo cambiamos la forma de estructurar proyectos. ¿En qué sentido, digamos? En los años 90, y cuando comenzamos a hacer digamos, todo este ajuste en el mercado, pues había una realidad social muy diferente a la que tenemos hoy en día. Y obviamente era factible trasladar todos los riesgos desde el punto de vista de gestión y constructivos a una empresa privada para que gestionara y hiciera ese proyecto lineal, digamos, la línea de transmisión. Sin embargo, hoy la cosa es totalmente diferente y nos va a tocar pensar si efectivamente la UBME cambia su rol y cambia la forma de estructurar el proyecto y va un poco más allá. No sé si es llegar hasta el diagnóstico ambiental de alternativas, no sé si llegar hasta la licencia ambiental, no sé si, obviamente si llegamos hasta allá tiene que hacer el gobierno directamente esa socialización de proyecto, y es un poco como lo que está pensando el Ministerio del Interior con el tema en La Guajira, y es tratar de agrupar varios proyectos para poder hacer una sola socialización y que el gobierno sea el que está en cabeza de la socialización y no dejar expuesta a la empresa a ese manejo que se ha vuelto un poco, perdón la palabra, extorsivo en algunos casos. Yo creo que ese tema quedó por fuera. Muchas gracias. María Luisa, para ti. El desarrollo tecnológico de las últimas décadas ha alterado los equilibrios tradicionales, la organización económica y social de los países, y Colombia no es la excepción, el acceso a un mayor nivel de información, los cambios de hábitos y el poder de decisión de los consumidores, que ahora tenemos que hablar es de clientes, es la última noticia que tenemos, y no de consumidores propiamente, son evidencia que el elemento central sobre el que se articulan estos fenómenos es la irrupción de nuevas tecnologías, todo el fenómeno de la digitalización, inteligencia artificial, etcétera, que están obligando a transformar a todos los sectores económicos. Ya todo es inteligente, las redes, la medición, los únicos brutos que vamos quedando somos nosotros. En este sentido, la difusión de las tecnologías digitales y la utilización de datos como recurso esencial, especialmente para los consumidores, en la medida en que permite optimizar recursos, innovar en procesos y productos, mejorar la toma de decisiones y predecir acontecimientos futuros, presenta un gran potencial en muchos ámbitos, incluido el sector energético, desde luego. ¿Cuáles son los pasos que, a su juicio, se deben dar para encauzar y aprovechar este desarrollo tecnológico? Allá tiene el... Sí. Bueno, desde el punto de vista de la demanda, quiero referirme a un aspecto particular de este tema relacionado con los datos y con la información. La demanda de energía, como lo decía Daniel hace unos minutos, tiene el grave problema de tomar las decisiones casi a ciegas, porque no tenemos suficiente información. Se nos han anunciado desde hace años reformas a los temas de información, pero realmente en concreto no las vemos todavía, no vemos todavía los resultados. El SUI, por ejemplo, en la Superintendencia de Servicios Públicos, le han puesto mucha atención a ese tema, pero terminaron creando una base de datos tan grande, sin acceso fácil, que los usuarios de esas bases de datos tienen, ahí sí que es cierto, que hacer minería de datos para poder entender lo que contiene el SUI. Fuera de eso hay cifras desactualizadas, hay muchos problemas de calidad. Me devuelvo al tema de cómo toman las decisiones los demandantes de energía, los consumidores de energía. Cuando tienen que firmar un contrato de largo plazo, no pueden conocer en realidad cuáles son los precios que están vigentes porque no tienen acceso inmediato a la información sobre los contratos que firman los demás consumidores. Estos son elementos que son sustanciales para que haya un mercado eficiente y un mercado competitivo. Sin ese tipo de información
no podrá haber competencia y el usuario estará destinado a recibir las ofertas y a ser un elemento pasivo en la negociación. Esto no puede seguir así porque precisamente lo que las reformas del 94, uno de los aspectos en que se avanzó por lo menos en teoría, es en plantear que al no tener un mercado competido, porque por naturaleza estos mercados son monopolios y en el mejor de los casos son oligopolios, al no tener un mercado competido tiene que entrar la autoridad a crear artificialmente condiciones que se darían en competencia. Y una de las condiciones para que realmente haya fuerzas del lado de la oferta y la demanda que se encuentren para producir un precio eficiente, pues una de las condiciones básicas es tener la información. Entonces sí queremos ver progresos rápidos en este tema de la información, más calidad, más organización y resultados más contundentes. Muy bien, muchas gracias. Daniel. Bueno, definitivamente el tema de la información y el tema de los hábitos de consumo van muy de la mano. Si yo no tengo información, por ejemplo, de cómo va a ser la curva de precios del día de mañana, pues difícilmente voy a tener información para desplazar producción de una hora que de pronto sea demasiado costosa hacia horas que sean valle. Entonces, brindar ese tipo de información es muy importante. Pero más allá, también es brindar diferentes opciones realmente de contratación. Uno realmente al momento de la contratación no recibe sino una oferta y es una oferta a precios planos, ¿sí? Pero no hay diferentes alternativas de suscripción de un contrato, ¿sí? Horas en verano, horas en invierno, horas valle, horas punta, potencia, energía, es muy plano. Y lógico que si yo tengo una tarifa plana, pues qué incentivo tengo de desplazar a las horas punta, a las 7, 8 de la noche, cuando la tarifa en el sistema puede estar del orden de 250 o 350 pesos, dependiendo del día, hacia una hora de menor valor. No la tengo, ¿sí? Entonces es un tema que realmente, digamos, que no se está aprovechando la tecnología como se debería estar aprovechando. Ayer uno de los conferencistas decía que para ofrecer este tipo de tarifas no se necesitan medidores inteligentes. Nosotros los tenemos desde el año 96 y no se están utilizando. Yo quiero complementar un poquito lo que estaba diciendo hace un momento Alejandro, y es que un tema realmente que sí tenemos olvidado es el tema del carbón dentro de este estudio de transformación energética, ¿sí? Para nosotros es relevante realmente ese tema porque pues, la industria no solamente consume energía eléctrica, sino también consume carbón directamente. Y el carbón bien utilizado, incluso se puede utilizar el material particulado, se puede capturar y puede ser insumo para otras industrias, por ejemplo en el caso del sector cementero. Entonces aquí el tema es, evidentemente hay industrias que de pronto lo están utilizando mal, principalmente por ejemplo las industrias informales, las que son más informales, a nivel de ladrilleras y ese tema, pero que se puede utilizar el carbón bien y no se incluyó dentro de la misión de transformación productiva. Y en el tema del gas natural, lo único que quiero complementar es, para nosotros es muy importante el abastecimiento, no de cualquier fuente. Si es abastecimiento internacional, a pesar de que muchos agentes nos dicen que pueden haber muy buenos precios, no vamos a poder ser competitivos porque lógicamente si la producción se puede relocalizar, pues es más lógico que se localice donde hay fuente nacional, que se evitaría el tema de hacer liquefacción, después hacer transporte y colocarlo gaseoso. Eso incrementa lógicamente el costo y esa industria pues lógicamente se relocalizaría. Entonces para nosotros es muy importante asegurar el abastecimiento con fuente nacional. Muy bien. Camilo. Muchas gracias. Te voy a hacer esta pregunta. La extensión de la infraestructura, especialmente la infraestructura
y la disponibilidad de la digitalización y la generalización del acceso e interconexión, Internet de las cosas, las técnicas de análisis de datos, la Big Data y la seguridad de la misma. Ayer estuvimos mirando sencillamente el tema de las amenazas cibernéticas. Todo esto son solo algunas de las nuevas tecnologías con las cuales el sector energético deberá familiarizarse, compenetrarse en los próximos años. La transformación energética viene de la mano de la digitalización. Definitivamente la transición energética es tecnológica. ¿Cuál es el papel que juega la incorporación de estas tecnologías de la cuarta revolución industrial y sus desafíos para adaptarse a ella en la cadena de valor del sector y al final de cuentas cuáles son los roles que están llamados a cumplir, los beneficios y beneficio-costos que habrá que asumir en este proceso? Muchas gracias, doctora Amílcar. Primero yo quiero contarles que Andesco tiene una virtud. Nosotros somos el único gremio que tenemos todos los servicios públicos más TICs y por eso venimos trabajando desde hace varios años en esa incorporación tecnológica. Por eso la primera cosa que es importante aquí es la educación digital. No sirve para nada tener toda una tecnología que no esté al servicio de la oferta y la demanda. Si no logramos tener esa educación, pues vamos a perder todo lo que hemos caminado. Igualmente, estamos muy preocupados y estamos pendientes también de que el 15 de abril del 2020 nos tienen que dar todo lo que tiene que ver con las medidas de avanzada, las medidas de inteligentes que se tienen que tener el criterio para poder nosotros desarrollar el proceso. Hay que hacer una campaña de divulgación muy importante a nivel nacional para que podamos entender y aplicar realmente todo este proceso. Aquí lo estábamos hablando, aquí tenemos que tener muy en cuenta al usuario como centro y en eso nos hemos equivocado, porque hoy yo veo que todo el mundo podría tener desde su celular la posibilidad de apagar sus equipos en sus casas, de cerrar las llaves de gas, de energía, cosas por el estilo, y no lo estamos haciendo. Simplemente decimos que está la tecnología, pero realmente no la estamos aplicando de la mejor forma. Y por eso la pedagogía tiene que ser algo trascendental en este momento. Nosotros también creemos que es fundamental aplicar esa tecnología y todo el conocimiento en los ODS. Ya vimos que en el plan de desarrollo el baluarte más importante son los ODS y nosotros en este instante, en esta misma plataforma, hemos dejado de lado ese proceso. Y creemos igualmente que la tecnología que ya tenemos implantada la tenemos que mejorar. Esa parte, por ejemplo, de los contadores inteligentes, de los medidores inteligentes, de ese proceso donde le podemos decir a la gente que tenemos que cambiar el esquema. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de tarifas horarias y yo creo que es fundamental. Hablamos de eso siempre, pero nunca llegamos a nada. Y eso sí que es importante para tener beneficios de la tecnología en el proceso y tenemos que tenerlos implementados en este instante. Y para no quedarme también, creo que es importante decir algo que es lo de gas. Yo creo que es muy importante hablar de lo no convencional. Y aquí le tenemos mucho miedo y por eso nos están ganando la batalla y por eso tenemos ese proceso de estar por debajo de los 10 años de las reservas, porque le tenemos mucho miedo a hablar de lo no convencional. Y tenemos que ganar esa lucha a través de los medios de comunicación y a través de una política entre el gobierno y las empresas, porque es que el fracking bien utilizado es un mecanismo importante para mejorar el proceso. Así que lo quería dejar porque me preocupa mucho que esos temas los dejamos como el carbón, escondido por fuera y a la hora de la verdad es fundamental que lo tengamos en cuenta para las decisiones futuras. Muy bien. Marta, esta pregunta. Otro importante tema que está abordando la misión es la revisión del marco institucional y regulatorio, las reglas del juego del mercado y el papel de los responsables de la regulación y también de la
del control y vigilancia de la superintendencia. El enfoque de este objetivo será que sí garantiza la alineación del sector hacia esquemas de formación de precios competitivos que busquen más y mejor competencia. ¿Cuál es el factor crítico de éxito que se requiere para que los actores de la cadena puedan tomar mejores decisiones sobre la forma en que hacen uno de los recursos de cara a obtener una remuneración eficiente para ellos y costos razonables para sus usuarios finales, de tal forma que se garantice la sostenibilidad y el crecimiento del sector? Bueno, nosotros consideramos que lo primordial en este punto es unas reglas claras de cada una de las actividades y de la participación de cada uno dentro de la cadena productiva, y el respeto por a la competencia y básicamente la separación de actividades. O sea, cada actividad con su reglamentación clara, definida, y que no sean, o sea, así si bien hayan las empresas que están integradas verticalmente, debe haber una separación total de cada uno de sus negocios, y que cada uno de los negocios o de sus actividades se maneje independientemente. Cada loro en su estaca. Exactamente. Ahora, una parte importante en esta armonización son hacer, ahora en lo de las FENERC, el éxito de la subasta, nos mostró ya el éxito de la subasta tanto en la asignación de las subastas como en la formación de precios. Sin embargo, hay que hacer una revisión a la parte de garantías, porque hubo de pronto mucha deserción o no hubo tanta participación de muchos agentes, porque las garantías son muy grandes y tienen unos periodos muy largos y también tienen otros periodos muertos. Entonces esto lo que hace es desincentivar esa participación. Y por último, consideramos que para esta armonización se debe tener muy en cuenta los ajustes del esquema de despacho para que estas nuevas tecnologías puedan competir y se puedan incorporar armónicamente a toda la cadena productiva. Muy bien. Myron, la misma pregunta. Bueno, acá en el sector siempre hemos dicho que la institucionalidad es uno de los activos más importantes que nosotros tenemos, unos roles claramente definidos, y en el marco de construir sobre lo construido, la independencia entre el regulador, la política y la planeación es muy importante. Seguir contando con la vigilancia que nunca se ha pedido que no exista, y que de hecho es muy importante. Pero escuchando a todos mis colegas, el marco, yo creo que para la transformación energética, si bien hay que cambiar el chip, vemos que ya la regulación, de cierta manera, el regulador empezó a cambiar el chip y empezó a decir, mire, la verdad, la velocidad tecnológica va más rápido de lo que yo puedo ir, y ustedes mismos empiecen a traer esas propuestas, esos mecanismos. Ahí está abriendo propuestas en el marco de los mecanismos de comercialización, que es la resolución 114, donde dice, bien, ustedes traigan acá las propuestas, las valoramos y cumplen con los criterios, pues serán aceptadas. Es el reto que nos toca ahora a nosotros ahora cambiar el chip. No siempre venir con la lista de, me hizo falta esto, no hemos sacado esto, sino qué podemos hacer nosotros para proponer, para que en el marco de esa institucionalidad se dé la transformación energética. Y de nuevo, lo que nosotros estamos viendo es un gran avance. La misma comisión, en su agenda indicativa que publicó, y lo que se ha podido ver este año, ha contratado gran cantidad de estudios que le pegan o le apuntan a esa modernización del sector. Tiene el estudio de servicios complementarios, ya 2 estudios con corridas. Tiene el estudio de derechos de los usuarios también implementado. Está desarrollando un tema de métricas de confiabilidad, y ahí es donde digo, nosotros tenemos que cambiar el chip, porque entonces cada vez que sale un estudio o van a cambiar las reglas, entonces vamos por el otro lado a decir, primero que es muy lento el cambio, pero cuando se va a dar el cambio, ahí necesitamos análisis de impacto normativo, necesitamos marcos coherentes, predecibles y transparentes. Entonces ese trade-off hay que saberlo manejar, un debido proceso, que ese debido proceso se garantiza con una institucionalidad y con la institucionalidad que nosotros hemos construido, pero también estar abiertos a que se van a dar los cambios, proponer los cambios y participar activamente en los cambios. En el marco de lo que es la ley 142 y 143, yo creo que es una muy buena base de resaltar para lograr sacar al máximo esa institucionalidad, el beneficio, es
la misma planeación indicativa. Hoy ya lo hemos visto, yo creo que ya en todos los seminarios hablamos de lo mismo y es el cambio del sector eléctrico, las tecnologías disruptivas, como ya no es un modelo lineal de abastecimiento, sino es holístico, integral y ya va a terminar. Y en ese marco del cambio necesitamos nosotros aprovechar esa institucionalidad para promover la competencia donde sea posible entre todas las tecnologías, no ir a un problema puntual, sino cómo creamos marcos flexibles que permitan promover la competencia y al final lograr más eficiencia, competitividad y sostenibilidad. Muchas gracias. Me han pedido una interpelación de 1 minuto. María Luisa. Hablando del tema de la institucionalidad, es muy importante recalcar que no se requieren cambios en la institucionalidad. Yo creo que las instituciones que tenemos son ni más instituciones ni menos. Creo que el marco lo definieron muy bien las leyes del año 94 y así deben permanecer. Donde sí tenemos una falla es en la forma como se han ejecutado estas normas, específicamente en las prioridades que se le han asignado, y repito, a los factores de competitividad y confiabilidad. Yo creo que hay una tarea por realizar, una tarea pendiente de desarrollo de las leyes del año 94, en el sentido de poner en el orden de prioridades en una posición mucho más alta el tema de la competitividad, ponerla en igualdad de condiciones que hemos tenido siempre la confiabilidad. En el tema de la competitividad, decididamente nos rajamos. Para esto no se trata de cambiar las instituciones, sino de cambiar las herramientas, de cambiar, por ejemplo, de hacer benchmarking permanente. No puede ser que el país no se esté comparando permanentemente con lo que sucede en el resto del mundo si los consumidores con este insumo de la energía tienen que desarrollar sus procesos y salir a competir en los mercados internacionales. Entonces, ese sentido de comparación, de competencia, lo tiene que tener también el sector. Desarrollar estrategias, herramientas y compararse permanentemente. Muy bien, muchas gracias, José Camilo. La misma pregunta. ¿El marco de la institucionalidad? Sí, pero quería comentar una cosa, ministro, y déjeme, sobre un tema que expresé antes de AMI y sobre otro tema que se menciona acá sobre tarifas y que ayer la CREC lo mencionaba. Nos toca avanzar mucho en el tema de la flexibilidad tarifaria, de las canastas tarifarias. O sea, nosotros, así como dije yo ahora que una navaja suiza, la Victorinox, es un buen ejemplo en el tema de AMI, es un mal ejemplo en el tema de la estructura tarifaria. ¿Por qué? Porque queremos con una sola tarifa pegarle a varios objetivos, que son loables todos, de equidad y de competitividad. Pongo un ejemplo, o sea, la estampilla, o sea, la CREG estableció, lo dijo ayer Jorge, la 015 va a avanzar con tarifas horarias, pero las áreas de distribución distorsionan las señales en materia de eficiencia hacia adelante a los usuarios. Te quería como mencionar que hay que avanzar mucho en el tema de la institucionalidad, en el tema de las tarifas. Con respecto a la institucionalidad, yo comparto lo que se ha mencionado. Lo que sí hemos planteado nosotros es que ojalá tengamos una hoja de ruta hacia adelante de largo plazo, indemne a los cambios de gobierno, indemne a los cambios de ministro. O sea, necesitamos el sector, una política de largo plazo que no esté jugando al vaivén de los ministros ni de los gobiernos de turno, con una visión de largo plazo. Es nomás como mencionar esa parte. Muchas gracias. Germán, el éxito que acaba de tener la subasta de contratos de largo plazo de generación de energía de fuentes no convencionales, de energías renovables, evidencia que se ha dado continuidad en las condiciones de política y de mercado para que la revolución de las energías renovables definitivamente se integre a la matriz energética de Colombia. ¿Qué debe considerar a tu juicio la misión de transformación para que los esquemas de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía puedan armonizarse y acoplarse con el desarrollo e integración de estas energías, teniendo en cuenta los temas que tienen que ver con acceso, cobertura, calidad, fiabilidad y asequibilidad en la prestación del servicio?
Bueno, sin lugar a dudas, como lo dice la pregunta, la subasta pues fue exitosa, pero consideramos que es solo un mecanismo y un primer paso en un proceso que seguramente va a continuar. Las energías renovables no convencionales pues van a tener hacia el futuro un espacio de complementariedad, como se ha dicho acá, de la matriz energética. El hecho tecnológico es que no solo a gran escala, como fue la subasta, es decir, de proyectos de gran tamaño van a poder entrar, sino que ya lo están haciendo proyectos pequeños de autogeneración y, bueno, de generación distribuida. Por la definición que hizo la CREC, no conozco yo ningún proyecto y va a ser difícil que lo haya porque le redujo el tamaño, pero sí autogeneración. Y hay ya numerosos proyectos funcionando, hay un desarrollo importante de un mercado y de una oferta de posibilidades para hacer proyectos en diferentes sectores, en el sector industrial, de pequeña y mediana industria, en el sector educativo, en el sector comercial y también en el sector residencial. Es decir, aquí tenemos una nueva escenario donde hay nuevos agentes, donde hay nuevos actores, donde los usuarios, por supuesto, se están empoderando y están empezando a producir su propia energía. Eso ya es una realidad. Sin embargo, pues yo creo que los procesos de adecuación, si bien la CREG ha hecho un avance con la resolución 030 en este campo, también es cierto que todavía encontramos algunas barreras. Yo creo, y lo hemos conversado con José Camilo, que las empresas de distribución que juegan un papel fundamental, porque son pues obviamente la puerta de entrada, son los espacios de conexión de estos proyectos, y todavía encontramos algunas barreras y dificultades. Creo que hay empresas que todavía no han comprendido el proceso de transformación, otras sí lo han hecho y han entendido que puede ser incluso un espacio de negocio importante. Entonces ahí en esos temas de conexión, de procedimientos, creo que debemos avanzar. Estamos trabajando conjuntamente, incluso con Asocovis, para poder hacer una propuesta de procedimientos que facilite y haga viable y más rápido todos estos procedimientos. Eso en la pequeña escala, es decir, aquí tenemos mucho que hacer. Creemos que en el tema de comercialización, de la participación del usuario, la entrada de la medición inteligente va a dar también facilidades para hacer nuevos esquemas donde el usuario va cada vez a tener más posibilidades y de la mano de estas tecnologías que facilitan que el usuario tenga más poder, digamos, más poder de decisión, pues yo creo que se va yendo hacia una transformación real del mercado. Entonces, me parece a mí que la subasta es un hito fundamental porque vamos a tener un cambio de la matriz eléctrica a gran escala, pero por el otro lado no debemos olvidar que los usuarios están también usando estas tecnologías y van a producir cambios en términos de incluso, por ejemplo, el negocio de distribución. Hay que revisar un poco cuál es el impacto de estas tecnologías cuando evidentemente le quiten la posibilidad de utilización de las redes, cómo se van a remunerar. Esa es una discusión que hay a nivel mundial y yo creo que aquí tenemos que empezar para hacer sostenible pues, el sistema, ¿no? Aquí me dice el tablero que estamos en cero, se nos agotó el tiempo. Voy a hacer tres comentarios y unas recomendaciones o conclusiones. Lo primero es que partir de la base, lo dije al comenzar este panel, que estamos en otra transición, además de la energética, estamos en una transición de una época de cambios a un cambio de época, definitivamente. Y esto implica, con todo el éxito y con todo el reconocimiento que tiene nuestro sistema, para que la integración de las fuentes no convencionales de energías renovables se puedan integrar con éxito en la matriz energética, es indispensable hacer los ajustes requeridos, los ajustes necesarios para que sea funcional.
Y en esto, lógicamente, tiene que hacerse un esfuerzo de fortalecimiento institucional, de esfuerzo regulatorio también, con el criterio que aquí se ha señalado, de no hacer borrón y cuenta nueva, sino de construir sobre lo construido y de esta manera adaptarnos, adecuarnos a estas nuevas realidades. Segundo, lo que anoté hace un momento, cada loro en su estaca. Cada quien cumpliendo su rol, el Estado, los agentes de la cadena, que ahora desde luego serán muchos más agentes, pero teniendo en cuenta o actuando sobre la base de una integralidad. Es como si estuviéramos armando un Lego, o mejor, como si estuviéramos jugando ajedrez. Tengan en cuenta que en el juego de ajedrez, cualquier ficha que usted mueva en el tablero altera todo el juego. Entonces aquí tenemos que mirar las soluciones y las propuestas que muy seguramente van a salir de esta misión con ese criterio de integralidad y también con el criterio de buscar compaginar y acoplar toda la cadena. Y hablando de estos roles, desde luego que es importante la intervención del Estado. Yo diría sí a la intervención del Estado, no al intervencionismo. Sí a la regulación, no al regulacionismo. Y cómo no relevar el compromiso de este gobierno con esta política que viene agenciando de transición energética. Yo creo que Colombia se está convirtiendo rápidamente, vertiginosamente, en un referente a nivel mundial. Aunque hemos llegado con algún retraso, pero yo siempre he dicho que algún beneficio debe tener a veces llegar tarde. Y es que estamos llegando a este nuevo escenario de estas nuevas tecnologías cuando las tecnologías que tienen un desarrollo disruptivo están incorporándole a este sector todos sus beneficios. Entonces, desde ese punto de vista, podemos sacarle mayores ventajas. ¿Ustedes se imaginan esta subasta hace 4 o 5 años, cuando los precios que podía ofrecer las fuentes no convencionales de energía renovable no eran competitivos? Entonces, estamos en un buen momento para que esto pueda darse. Y rápidamente unas recomendaciones que se derivan de la discusión que hemos adelantado. Importante, y esto sobre todo hablando en materia regulatoria, fue un tema en el que yo fui reiterativo y el viceministro de Energía, Orlando Cabrales, siempre que fuimos a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, era insistir en la importancia que se hiciera la evaluación previa del impacto de las decisiones que se van tomando. Para eso ya existen también tecnologías, para hacer simulaciones que permitan prever cuál va a ser el impacto, cuál es el costo-beneficio, para que las decisiones que se tomen sean costo eficientes. Importante la disponibilidad, la disposición y el acceso, sobre todo de los prosumidores, a la información. Si no es así, ponemos al prosumidor a jugar a la gallina ciega. Y eso le resta transparencia y competitividad en la formación de precios y al funcionamiento mismo del mercado.
Tenemos un mercado maduro en el país que está en condiciones de reinventarse, está en condiciones de alguna manera de reconvertirse y responder a esta realidad.